Hola, muy buenas tardes. Hoy seguimos con esta estudio y lectura a Wes McKinney, el creador de Pandas, en cuanto al crecimiento en ciencia de datos. En este caso, estamos iniciando el capítulo 12 sobre introducción a las librerías de modelación en Python. Entonces tenemos Introducing to Modeling Libraries in Python y queremos ver la sección entre la interfaz entre Pandas y el código de modelos de análisis de datos. Es esa interfaz y como Pandas tiene unas herramientas excelentes para ayudarnos en la modelación o la construcción de modelos con Python. Del vocabulario, entre las que tenemos las palabras asociadas a esta temática en inglés, o las frases son on providing, que es en proporcionar, y that, que es a small round mark of spot, es decir, una marca redonda, una mancha redonda, un punto en realidad, y Python has become, que es Python se ha convertido. Y tenemos nuestro mapa conceptual, lo corremos acá, hecho en GraphViz, que tiene que el tema pues es Introduction to Modeling Libraries in Python, introducción a las librerías de modelación en Python, las cuales entre otras son Pandas, StatModels y Sklearn. También está NumPy. Entonces para esa introducción a las librerías de modelación en Python tenemos otro concepto que es el análisis de datos y la preparación de los mismos con Data Wrangling and Preparation, que tiene una parte que se llama Feature Engineering o ingeniería de atributos, otra que es Data Aggregation y otra que es Group by Tool o herramientas de agrupación. También en esta introducción a las librerías de modelamiento está Choosing the Right Library, elección de la librería correcta, cómo elegirla, y Ordinary Least Square Regression, o sea, la regresión de mínimos cuadrados, y otra es Pandas for Data Wrangling, Pandas para análisis de datos, StatModels y Sklearn. En Data Wrangling, en Pandas para Data Wrangling está también NumPy Array o los arreglos de NumPy y .values property, es decir, el atributo .values que me da los valores asociados a un data frame, que me lo da en forma de un entry array. Advanced Machine Learning Methods está asociado a Choosing the Right Library, o a la elección de la librería correcta, Choosing the Right Library. Advanced Machine Learning Methods o métodos avanzados de Machine Learning o de aprendizaje automático. Entonces este sería como un mapa conceptual hasta ahora de lo que vamos a ver. Después de él tenemos otra vez pues que lo que vemos es chapter 13, que es Introduction to Modeling Libraries in Python, y nos dice que in this book I have focused on providing a programming foundation for doing data analysis in Python. Es decir, en este libro nosotros nos enfocaremos en proporcionar on providing una fundamentación en programación para hacer análisis de datos con Python. Dado que los análisis de datos y los científicos a menudo informan que dedican una cantidad desproporcionada de tiempo a la discusión y preparación de datos, la estructura del libro refleja la importancia de dominar estas técnicas. La biblioteca que utiliza para desarrollar modelos dependerá de la aplicación. Muchos problemas estadísticos pueden resolverse mediante técnicas más simples, como la regresión de mínimos cuadrados ordinaria, mientras que otros problemas pueden requerir métodos de aprendizaje automático más avanzados. Afortunadamente, Python se ha convertido en uno de los idiomas de elección para implementar métodos analíticos, por lo que hay muchas herramientas que pueden explorar después de completar este libro. En este capítulo revisaré algunas propiedades de Pandas
o características de pandas que pueden ser útiles cuando cruzas de un lado a otro entre los datos que analizas con pandas y el ajuste y la puntuación del modelo o desempeño del modelo, el scoring del modelo, el model scoring. Luego daré breves presentaciones a dos kits de herramientas de modelado populares con StatModel y Sklearn. Y dado que cada uno de esos proyectos es lo suficientemente grande como para garantizar su propio libro dedicado, no hago ningún esfuerzo por ser integral y en cambio dirigirlo a la documentación en línea de ambos proyectos junto con algunos otros libros basados en Python sobre ciencia de datos, estadística y aprendizaje automático. Entonces empecemos con Interfacing Between Pandas and Model Code, es decir, la interfaz entre pandas y el código de modelo. Interfacing Between Pandas and Model Code. Un flujo de trabajo común para el desarrollo del modelo es usar pandas, o un modo de trabajo común para desarrollar el modelo es usar pandas para la carga y limpieza de datos antes de cambiar a la biblioteca del modelado para construir el modelo en sí. Esa es una manera. También tengo que para la traducción al inglés ya creé una función de Python llamada que llamé traducir texto, en el que le doy la cadena del texto en inglés y él me lo entrega aquí en la línea de salida en español. Y enseguida les mostraré el código asociado que me dio ChatGPT para ello. Una parte importante del proceso de desarrollo del modelo se llama ingeniería de atributos en el aprendizaje automático. Esto puede describir cualquier transformación de datos o análisis que extraiga información de un conjunto de datos sin procesar, que puede ser útil en el contexto de modelado. Aquí the data aggregation and group by tools we have explored in this book are used often in a feature engineering context. Entonces aquí lo vamos a organizar y nos dice pues que la agregación de datos y la agrupación o con group by, bueno, esas son herramientas. Group by es la herramienta group by, nos sirve para agregación de datos y nosotros hemos explorado en este libro y usado frecuentemente Future Engineering Context, el contexto de ingeniería de atributos. Bueno, en el contexto de ingeniería de atributos hemos utilizado Group By, que son agregación de datos. Aquí vamos a poner la traducción. Entonces les voy a poner acá ¿y cómo lo hago? Bueno, pues simplemente yo le agrego una línea de código en este cuaderno, en el que ya tengo la función para traducción. Le digo traducir texto y evalúo esta función en una cadena de caracteres, pero la voy a delimitar mejor con doble comilla para que el texto que esté delimitado entre comillas simples no lo vaya a interpretar como la cadena de datos que voy a traducir. Y este cambio de línea lo devuelvo aquí y le doy enter. Bueno, le doy a ejecutar a la línea y me dice las herramientas de agregación de datos y grupos que hemos explorado en este libro se utilizan a menudo en contexto de ingeniería de características. En contexto de ingeniería de características, aquí le ponemos doble espacio para cambio de línea y ponemos la traducción. Entonces, las herramientas de agregación de textos y grupos que hemos explorado en este libro se utiliza a menudo en el contexto de ingeniería de atributos. Entonces, bueno, pues las herramientas de agregación y Group Bytes de agregación de datos. Group By, las herramientas de agregación de datos y grupos que hemos explorado en este libro se utilizan a menudo en el contexto de ingeniería de características, o más bien llamada ingeniería de atributos. Y aquí también tenemos otro para traducir. Aquí le hacemos el cambio de línea y aquí borramos este espacio en el cambio de línea y tomamos todo el texto en inglés, Control C, y lo ponemos en esta función acá, en esta cadena de caracteres, Control V, y le damos traducir. Aquí le damos aquí y en este cambio, cuando tiene el texto muy largo que tiene cambio de línea, le puedes dar creo que le podemos dar
triple doble comilla, o sea, delimitar el texto en triple comillas dobles para que él admita el cambio de línea en una cadena de caracteres, y le decimos traducir y me dice que mientras aquí veríamos, tomamos todo el texto traducido, control C, y le damos aquí doble espacio enter, control V, y dice: mientras que los detalles de la buena ingeniería de características están fuera de alcance para este libro, mostraré algunos métodos, aquí está la N de cambio de línea, algunos métodos para hacer el cambio entre la manipulación de datos con pandas y el modelado lo más inodoro posible, lo más limpio posible. Entonces, mientras que los detalles de la buena ingeniería de atributos, casi siempre lo decimos es ingeniería de atributos o feature engineer, está fuera del alcance de este libro, mostraré, Watts McKinley nos dice que mostrará algunos métodos para hacer el cambio entre manipulación de datos con pandas y el modelado lo más inodoro posible. Cómo hacer el cambio entre la manipulación de los datos y el modelado, para hacerlo de la manera más simple posible. Y aquí ya nos dice que el punto the point of contact between pandas and other analysis libraries is usually NumPy array. To turn a data frame into a NumPy array, use the .values property. Entonces nos muestra que es que para pasar de un data frame a un arreglo de NumPy lo hacemos a través del atributo .values, y ese lo vamos a delimitar para que no aparezca con tipografía de código Python, fuente para líneas de código en Python en esta línea de texto. Para eso utilizamos la delimitación en tilde invertida a la izquierda o tilde inclinada a la izquierda, que no es la tilde de nuestro lenguaje español, que es inclinada a la derecha. Y aquí ya pues podemos pedir que nos lo traduzca completamente. Control C. Él dice property, y property lo podemos decir, me gusta más decirlo a este tipo de funciones que se aplican con notación de punto, decirle atributos. Entonces, bueno, él lo llama property. Entonces aquí le damos control doble espacio enter, y le damos aquí en la parte de traducción entre las triple comillas dobles. Uy, aquí no quiere coger, uy, Dios mío, aquí control V y volvemos a este punto, y ya le damos bueno, está bien, y aquí está bien, correr, y dice el punto de contacto entre los pandas o pandas y otras bibliotecas de análisis suele ser las matrices de NumPy. Entonces, que para pasar de una librería a otra es mejor que todo lo dejes en términos de arreglos de NumPy. Entonces, por eso esta sección de hoy es muy importante para enseñarnos a traducir entre pandas, de pandas a NumPy. Entonces, esta partecita la dejamos aquí con mucho, que es de mucha importancia. Entonces aquí control V, y aquí the point of contact, el punto de contacto entre pandas como librería, entonces aquí lo voy a poner con mayúscula, y otras bibliotecas de análisis de datos suele ser las matrices de NumPy, Y ahora para convertir un marco de datos, un data frame, en una matriz de NumPy, se usa la propiedad o el atributo .values. Se utiliza la propiedad o el atributo values, .values. No termina en paréntesis porque si no sería un método. Y aquí nos vamos a mostrar cómo utilizarlo. Entonces, importamos pandas y NumPy, porque vamos a trabajar entre pandas y NumPy. De acuerdo, le damos correr. Luego creamos un data frame a partir de un diccionario, como aparece aquí. Aquí ya lo vemos. Luego aplicamos data.columns, este atributo data.columns, para ver los nombres de las columnas. Entonces aquí esto es para obtener los nombres
de las columnas del data frame, del marco de datos. Luego con data.to-numpy, este método toNumpy, método porque termina en paréntesis, nos hace la traducción de DataFrame a arreglo de NumPy. Miren que entonces aquí DataFrame, que es una presentación muy bonita, a un arreglo de NumPy que no es tan bonita y no tiene nombres para las columnas. Entonces, ¿quién hace eso? toNumpy también lo hace. .values también lo podemos hacer. Te lo voy a mostrar aquí en el video, lo voy a agregar aquí, es data.values, pero ya como atributo, y mire que nos da lo mismo. Entonces con to-numpy como método, entonces eso es para traducir data frames, para convertir data frame en DRIs, en una matriz de NumPy, en matrices de NumPy. Esa es una manera, el método to-numpy. Pero otro también es, un segundo método es con el atributo values, el atributo values, .values para convertir por un segundo método un data frame en un NDRI o una matriz de NumPy, NDRI. Bueno, entonces así ya nos quedó ese, y ahora nos dice que para convertir de nuevo a un marco de datos, a un data frame, ahora ya para pasar de NDRI a data frame, puede recordar en capítulos anteriores que podemos pasar un NDRI bidimensional con nombres de columnas opcionales. Entonces uno dice, bueno, pues crea un segundo data frame, lo podemos llamar df2, con el constructor de DataFrame, pd.dataframe, que a partir de un arreglo de NumPy y el nombre de columnas que tú le des a través de una lista de Python, te crea ese DataFrame. Se convirtió este arreglo de NumPy con esos nombres de columnas en un DataFrame. Excelente, ya me parece maravilloso. Aquí ya nos dice que con .values, pues aquí nos pone, lo va a delimitar entre un tilde invertida a la izquierda, y pues .values, el atributo .values es utilizado para usarlo cuando los datos son homogéneos. Bueno, entonces toNumpy como método se utiliza para cuando no son homogéneos, porque aquí nos dice que .values es para cuando los datos son homogéneos, son del mismo tipo. Entonces aquí vamos a ponerle control C para ponerle también la traducción a esta parte con nuestra función. Aquí lo voy a llamar traducir para no moverme la línea del cuaderno. Aquí le pongo triple comillas dobles, 1, 2, 3, me devuelvo acá y copio el texto, y aquí ya evalúo. Entonces ejecuto, me dice el atributo .values está destinado, aquí nos pone todo el texto con toda la traducción, el atributo .values está destinado, aquí lo ponemos ya en la traducción que vuelva a quedar en minúscula porque se utiliza en minúscula, está destinado a usarse cuando sus datos son homogéneos. Por ejemplo, todos son de tipo numérico, y si tienen datos heterogéneos, el resultado será un NDRI de objetos de Python. Entonces, que con .values siempre va a ser un NDRI resultado. Parece ser que pues aquí con NumPy pues también será un NDRI. Miremos que si yo le aplico dame el tipo type o el dtype, puedo ponerle un type a ese tipo de dato, ¿a cuál? A data.toNumpy como método, entonces termino en paréntesis. Entonces, ¿cuál es el tipo de dato de eso? Pues debe ser un NDRI. Entonces, para mí, pues con toNumpy como método y con values,
pues obtienes el mismo arreglo de NumPy. Pero bueno, pues nos dice que cómputo values lo utilizas mejor para cuando los datos son homogéneos. Y aquí ya nos dice que, bueno, aquí ya estábamos traduciendo ahorita, que ya esta línea ya no la vamos a necesitar para traducir más. Aquí ya no, entonces podemos borrar esta línea ya. Y yo puedo generar a los datos anteriores, generar una copia, de tal manera que si modifico el nuevo data frame, el original data frame data no se cambia al modificar la copia. Entonces es para eso que es muy importante este método copy, para obtener una copia que pueda ser modificada sin modificar el original. Entonces el método copy, aquí lo vamos a poner punto copy, entre paréntesis, para indicarte que eso es un método. El método copy es para obtener copias cuyos cambios en ellas, en las copias, no modifiquen el original o los datos originales. Entonces para eso que se utiliza. Y entonces así yo puedo crear un nuevo atributo, un atributo string con esta lista de Python de cadenas A, B, C, D y E. Entonces ahí ya estamos creando, aquí se está creando un atributo nuevo. ¿Que eso cómo se hace? Con data frame, corchetes y el nombre del nuevo atributo igual, entonces con el operador de asignación igual, y al lado derecho los valores que vas a guardar en ese atributo. Esos valores los puedes dar a través de una lista de Python, a través de esa estructura de datos. Luego que lo creas, mire que él ya te lo muestra, y aquí ya nos quedó el data frame que tenía originalmente con la nueva columna, con la columna string, y con df.toNumpy, paréntesis, to-numpy, otra vez obtenemos entonces el end array asociado a ese. Pero miren que ya aquí tenemos datos numéricos y datos categóricos. Entonces los datos categóricos van a quedar delimitados con A, B, C, D y E, delimitados entre comillas simples, o sea que nos va a indicar que esos son datos que son cadenas de caracteres, mientras que los numéricos siguen siendo numéricos. Entonces aquí sí vemos la diferencia con toNumpy, que nos va a generar un end array pero heterogéneo, mientras que mire la diferencia en que si yo a este df3 le aplico .values, el atributo .values, miren que bueno, tengo lo mismo. Otra vez yo esperaba que iba a quedar los datos numéricos también como cadenas de caracteres, los iba a homogeneizar por la conversión de tipos de NumPy. De pronto digámosle que me muestre la primera fila de ese end array. Entonces la primera fila le digo la fila 0 y tomo todas las columnas, a ver qué me muestra. Me muestra esto y le va a mostrar de esa primera fila, dígame la primera componente numérica, a ver qué tal. La primera componente numérica de esa fila, y me dice que es el 1. ¿Y de qué tipo es? A ver si es una cadena de caracteres, un type de S. Entonces aquí, entre paréntesis, me dice que el tipo es INT. Entonces, no, definitivamente como que la conversión de tipos en NumPy, no, pues al menos ya no está aplicando. Debe ser una nueva versión de Python de NumPy que ya no hace conversión de tipos. Aquí ya dice que para algunos modelos es posible que solo desee usar un subconjunto de las columnas. Recomiendo usar la indexación .loc. Entonces el WES nos recomienda usar la indexación loc o .loc. Entonces usted qué dice, bueno, pues yo creo una lista de columnas. Yo quiero x0, x1. Yo quiero una lista de columnas, la que lo llaman model codes. Y le digo, bueno, tome de los datos anteriores .loc, entre corchetes, 2 puntos para todas las filas, y las columnas las indico con la lista de Python, las columnas que quiero seleccionar. Entonces así me permite seleccionarlas, y con toNumpy nos devuelve un end array, esos dos que quiero seleccionar. Me parece muy bacano eso. Y algunas bibliotecas tienen soporte nativo para pandas,
y hacen parte de este trabajo por usted automáticamente, y hacen parte de este trabajo por usted automáticamente, para el trabajo de seleccionar los atributos que quiere, convertir en un NumPy de un data frame y adjuntar los nombres de los parámetros del modelo a las columnas de las tablas o series de salida. En otros casos tendrá que realizar una gestión de metadatos manualmente. En el capítulo 12 observamos el tipo categórico de pandas y la función pandas.getDummies. Entonces, ¿qué nos permite? Miremos cómo la vamos a utilizar. Supongamos que teníamos una columna no numérica en nuestro conjunto de datos del ejemplo. Entonces aquí dice que dada categoría la va a crear con pd.categorical y pone cuáles son los datos categóricos. Y nos dice, bueno, las categorías, la categoría A y B en la lista de Python. Entonces, se le dicen las categorías de estos valores dados a través de una lista de Python y se crea esa variable categórica con la clase categórica. Bueno, entonces aquí ya no la crea, y así los datos originales ya tienen una variable categórica y x0, x1 y y variables numéricas. Ahora, si queremos reemplazar la columna category, aquí le ponemos la columna category con variables ficticias, creamos variables ficticias y dejamos caer la columna category y luego unimos el resultado. Entonces, category. Entonces, aquí la eliminamos. Entonces aquí dice, bueno, pues getDummies, mire que dummies, ¿qué es lo que va a hacer? Pues getDummies le dice de data.category, como para que tome las variables categóricas prefix categórico, o sea que quiere tomar los datos categóricos y nos muestra que tomó la categoría A y la categoría B. Entonces dice que esa categoría A se encuentra en el primero, en el tercero y en la cuarta dato, y la categoría B en donde se encuentra. Entonces nos crean dos nuevas columnas de variables categóricas indicándole dónde están las valores, la categoría A y la categoría B. Nos crean nuevas variables, entonces esas nuevas variables dummies o variables binarias. Y data with dummies, entonces se le dice data.drop category axis 1 join dummies, y mire que ya así esa variable categórica la convirtió en dos variables dummies, o sea, dos variables binarias y las adjuntó a la dataset original. Entonces cambia una variable categórica por dos variables dummies o binarias. Aquí también nos pone otro texto que vamos a traducir, pero vamos a ponerlo aquí, y es traducir texto, otra vez entre triple comillas dobles, aquí 1, 2 y 3, aquí separamos el texto y ponemos el que queremos traducir, aunque pues creo que sí lo podemos traducir nosotros, y es there are some nuances to fitting certain statistical models with dummy variables. Existen algunas nuances para entrenar modelos estadísticos con variables dummies. Entonces aquí le ponemos el texto y le podemos traducir. Y nos dice que hay algunos matices, nuances, para ajustar ciertos modelos estadísticos con variables ficticias. Entonces esas variables dummies son también llamadas variables ficticias, binarias ficticias. No son variables originales del dataset, se crearon, pero están asociadas al dataset original. Aquí ya la última línea, y es que nos dice Wes McKinley, que ponemos aquí el texto para finalizar, que puede ser más simple y menos propenso a los errores usar PATSI. El tema de la siguiente sección, esta librería PATSI, cuando tiene columnas numéricas más que simples. Aquí control C, aquí le ponemos puede ser más simple y menos propenso a errores usar PATSI, el tema de la siguiente sección, cuando tiene columnas numéricas más que simples. Than simple numeric columns. Entonces
Ya en el próximo video veremos descripción de creación de modelos con esa librería PATSI asociada a Python, de la mano de Wes McKinney. Muchas gracias.